Buenas noches a los amigos y hermanos que ya están en la sintonía de este su programa Proclamando lo que ya Dios ha establecido. Hemos decidido retransmitir unos días más seguidos por lo que la mayoría de los cristianos estamos en casa. Entonces queremos ser parte de esa bendición y de llevar palabra de Dios a cada uno de ustedes. Hoy vamos a hablar un tema muy interesante y vamos a dejar, como no estamos viernes o sábado, vamos a hablar del tema de la iglesia Laodicea, un tema muy interesante en la cual vamos a ver que estamos viviendo esos tiempos. La iglesia Laodicea, vaya conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 14 al 22. La Biblia dice, como prefacio, el mensaje a Laodicea. Dice la palabra de Dios, y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Un tema muy, como les dije al principio, muy interesante. La iglesia Laodicea deja ver 7 iglesias en las cuales habla Éfeso, le habla a Esmirna, le habla a Tiatira, le habla a Pérgamo, y hay un sinnúmero de 7 iglesias en las cuales en Apocalipsis esta es las 7 etapas que la iglesia ha tenido a lo largo de la historia en lo que respecta a la humanidad. Pero hoy vamos a tocar el tema de la Odisea. ¿Por qué le digo esto? Porque es el tiempo de lo que estamos viviendo. La Odisea es la última etapa de la iglesia sobre la faz de la tierra. Pero aquí en esta iglesia estamos viendo una iglesia mundana, una iglesia que se ha descuidado de Dios y de pronto viene el juicio. Y Dios las está llamando al arrepentimiento. Y vamos a ver, dice que esta es la 7ª y última carta a las iglesias en Asia Menor. Y es la más interesante y pintoresca de todas ellas. Y esta va dirigida a la iglesia en Laodicea. Dice que Laodicea era una ciudad que se encontraba a 65 kilómetros al suroeste de Filadelfia, junto al río Lico. Por lo menos dice que en esa ciudad habían 6 ciudades que se llamaban Laodicea. En el mundo antiguo, a esta se la llamaba Laodicea de Lico para distinguirlas de las demás. Dice que fue fundada por Antíoco II de Siria en el año 250 a.C. Él le pone el nombre de Laodicea en honor a su esposa Laodice, quien más adelante le agradece envenenándolo. Laodicea tenía la gran pega de toda la provisión de agua. Tenía que llegar por un acueducto subterráneo desde manantiales
a no menos 10 kilómetros, una circunstancia peligrosa que llegaba tibia el agua a esa ciudad. Esta ciudad fue sacudida por un terremoto en el año 61 después de Cristo. Esta dice que este terremoto devastó dicha ciudad, no queriendo ella ayuda de nadie porque era orgullosa por su riqueza, le concedieron excepción de impuestos a fin de ayudar a sus habitantes a reconstruir la ciudad. Pero déjeme decirle que la Odisea tiene 3 características que las destacaba. Por lo tanto, las 3 son aludidas a esta carta de la iglesia. Primero, dice que la Odisea tenía un gran centro bancario y financiero, donde ellos realizaban las numerosas transacciones comerciales, de donde procedía su opulencia. 2, ellos tenían un gran centro de confecciones de ropa. Por eso es que Jesús le habla, porque ellos sabían lo que Jesús le estaba diciendo, con cosas que ellos conocían. Y ellos tenían ese centro de confecciones de ropa. La industria de los tejidos, especialmente, era una fina lana negra, con sus famosas alfombras. Dice que las ovejas que pastaban en los alrededores eran famosas por su lana suave, violeta negra, lustrosa, en la cual producían ropa exterior en grandes cantidades. Y en especial una túnica que se llamaba la trimita, a tal punto que a veces se la llamaba la Odisea trimitaria. No es trinitaria, trimitaria. Tan orgullosa de la ropa que fabricaban, se habían descuidado del Dios Todopoderoso. 3, ellos tenían la sede de una prestigiosa escuela de medicina. Fabricaban el ungüento para los oídos y el colirio para los ojos. El famoso llamado polvo pirchio, orgulloso de tener los mejores oculistas como Zeusis y Alejandro Filetes. Se dice que en esta ciudad o distrito existían por lo menos 7.500 varones judíos que en su mayoría eran ricos y eran influyentes. Pero vamos a la iglesia. La iglesia fue fundada, probablemente se dice, por Epafras de Colosas. En la ciudad había termas, habían teatros, habían estadios, habían gimnasios, y fue destruida por completo en el año 1042 por el guerrero asiático Temur. De las 7 iglesias, la Odisea era la más condenada, más irremisiblemente. No hay en ella ninguna cualidad redentora. En la severidad de esta carta todo es reproche y no hay en ella alabanzas. Él además le dice, sí, por tu paciencia te voy a hacer esto. Pero déjeme decirle que en esta iglesia hay siempre reproches. Estás mal, has hecho mal, te has olvidado de Dios. No hay alabanzas. Es interesante notar que en la obra del siglo III, las constituciones apostólicas, 846, se dice que Arquipo fue el primer obispo de la iglesia de la Odisea. Pablo, cuando escribía a una de las vecinas de la iglesia de Colosas, incluye una advertencia en la cual dice, decirle a Arquipo, mira que lleves a cabo la porción del servicio que te he encomendado. El Señor dice, Colosenses 4:17, me gustaría leerlo, dice, decirle a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Mira que cumplas, le dice Pablo. Parecía que Arquipo estaba fallando en el cumplimiento de su cometido. Dice que esto fue 30 años antes de que se escribiera el Apocalipsis, pero que ya entonces puede que se hubiera introducido en la iglesia la infección y que un ministerio insatisfactorio había sembrado la semilla de la degeneración. Amados hermanos, mire lo que pasa aquí. 30 años antes ya estaba infectada la iglesia
por un tal Arquipo, en el cual Dios lo había llamado, en la cual él había permitido muchas cosas y la iglesia se estaba contaminando y degenerando. ¿No está pasando ahora lo mismo? ¿No está pasando ahora lo mismo? La Odisea significa derechos del pueblo, es decir, derechos del pueblo a mandar. Esto significa la Odisea. La iglesia había caído en estos derechos. Todos querían mandar, todos tenían derechos para hacer. No, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo de acá. Y no era así. Todos querían opinar y cuando opina el pueblo se sustituye la palabra de Dios. Y se cae en la tibieza espiritual. Todo el mundo tiene estrategias. Y así pasaba en la Odisea. La Odisea, todo el mundo quería opinar. Podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Saludamos a todos los que ya están conectados aquí en las redes sociales. Dios los bendiga y Dios les guarde. Amados hermanos, cuando la iglesia quiere opinar y cuando ésta opina, dice que se sustituye la palabra de Dios. Y hermano, y no estamos viendo eso ahora. Se forman las directivas, no que tenemos que hacer esto, tenemos que festejarlo de acá, tenemos que decir esto, y hermanos, y a veces por ciertas actividades, hermanos, dejamos la palabra de Dios a un lado, por juegos, por trivialidades, la palabra de Dios la sacamos, cuando el objetivo de la iglesia, hermano, pastor que usted me está escuchando, usted no debe permitir que se hagan juegos en la iglesia y se sustituya la palabra, porque la iglesia fue constituida es para que usted vaya y se sienta y se equipe en la palabra, se prepare en la palabra. ¿Cuántos cristianos no vemos hoy en día asustados? Porque nadie le ha hablado de que tenemos un Dios todopoderoso, que es un Dios que puede hacer milagros, que puede expandir ese virus, lo puede desaparecer. Si el pueblo de Dios se mueve en oración, de ti y de mí depende que nosotros prediquemos su palabra. El pueblo de la Odisea, la iglesia de la Odisea, había caído en una tibieza espiritual. Y cuando la iglesia está tibia, no hay nada a mover del Espíritu Santo. Y todo lo que usted vea hacer y que se mueve el Espíritu Santo, eso es una falsedad. Porque su palabra la sacaron. Cuando es ella, la palabra de Dios, la que me edifica. Es la palabra de Dios la que me llena de fe, pero el pastor, el líder que está al frente, siempre debe de predicar la palabra de Dios para equipar al creyente, para equipar a las personas que están llegando a nuestras iglesias y decirle, de nosotros depende que nos metamos en la profundidad de la palabra a través de su Espíritu Santo para llevarle el buen pasto, la comida sana, dice no adulterada, para que el pueblo sea edificado. Porque usted, pastor y líder, debe de permitir. Y aquí hay uno que se corrompió y aquí lo dice Arquipo, por eso es que Pablo le llama la atención. Estaba permitiendo cosas en la iglesia que creemos que están bien y la iglesia cae en una degeneración y la gente hace lo que se le da la gana. Hermanos, vamos a estar retransmitiendo y esta enseñanza la vamos a dar en 3 partes y hoy vamos a dejarlo ahí porque vamos a retransmitirlo 15 minutos nomás para que usted no se canse, para que usted pueda escuchar la palabra de Dios. Nos quedamos en lo que es la Odisea. Ya dijimos, la Odisea significa derechos del pueblo, es decir, derechos del pueblo a mandar. La iglesia ha caído en estos derechos, todos opinan. Todos quieren hacer lo que les da la gana y cuando el pueblo hace esto, están bajo la tibieza espiritual. La dejamos ahí, amigos y hermanos. Espero que este mensaje
este mensaje pueda ser de bendición para muchas vidas. Por eso es que vemos en estos tiempos la iglesia, usted va a la iglesia y quiere escuchar palabra de Dios, pero no hay. Va a los cultos de damas, va a los cultos de caballeros, y va a los cultos de jóvenes, y va a los cultos de la iglesia dominical. Pero hermano, vemos tibieza espiritual, porque queremos hacer juegos, queremos hacer festejando fiestas que no nos merecemos nosotros. Nos hemos olvidado cuál es el punto clave de lo que es la obra del Señor. Dios bendiga a todos los que están ya conectados, que han estado viendo este video. Añádase, suscríbase al canal, porque nuestro objetivo es no ser visto, sino enseñar su palabra, porque dice la palabra de Dios que cuando Él llamó a ministros, pastores, evangelistas, era con el fin de equipar la iglesia del Señor, prepararlos y llenarlos del conocimiento de su palabra. Dios añada a cada uno bendiciones, a cada uno de ustedes, a su familia. Creamos que hay un Dios todopoderoso, que hay un Dios que cambia, que transforma y que hace cosas asombrosas. Él es todopoderoso. Dios le bendiga, Dios lo guarde.